Descubriendo a la pequeña Venecia, una visión de la historia de Venezuela en sus diferentes etapas, sus personajes e influencia en la región. Con Antonio Duarte, Descubriendo a la pequeña Venecia. Seguimos hablando acerca de Carlos Sublet. Decíamos que Sublet el 26 de enero de 1843 asumió en otra oportunidad la presidencia cuando los sufragios le dieron el triunfo. Para ese mandato presidencial, su consejo de gobierno estuvo conformado sus primeros 2 años por Juan Manuel Manrique como secretario del Despacho del Interior y Justicia, Rafael Urdaneta como secretario de Estado en los despachos de Guerra y Marina, Pedro de las Casas como secretario de Estado en los despachos de Hacienda y Relaciones Exteriores, Diego Bautista Urbaneja, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Santos Michelena, vicepresidente. Sublet empezó a demostrar que era un gran líder político, siendo un presidente preocupado por tratar de solucionar los problemas que acarreaba la nación. Pero a pesar de su actitud conciliadora, no todo fue color de rosas para Sublet, quien tuvo que enfrentar distintos alzamientos armados en contra de su gobierno, el primero de ellos dirigido por Juan Silva en 1844. Pero la principal rebelión fue la llamada Insurrección Campesina, que fue una rebelión de carácter popular y social que estalló en varias zonas agropecuarias de Venezuela en septiembre de 1846 y que se extendió hasta mayo de 1847, dirigida por el indio Francisco José Rangel y por el liberal Ezequiel Zamora. En ella se integraron un gran grupo de campesinos y esclavos. Sus causas principales fueron la grave crisis que sufría el país desde 1842, el descontento de la población rural con las medidas fiscales aplicadas por el gobierno de Carlos Sublet desde su llegada a la presidencia en 1843 y la incitación de los liberales liderados por Antonio Leocadio Guzmán, quien lanzaba duros ataques propagandísticos en contra del gobierno conservador. Esto llevó a que en junio de 1844 se produjera una insurrección en Villa de Cura al mando de Juan Silva, otra en septiembre en Orituco al mando de Juan Celestino Centeno y el asalto de la cárcel de Calabozo en diciembre de 1845 de Juan y José Gabriel Rodríguez. Todos ellos fueron rápidamente derrotados por el gobierno y sin embargo eran prueba del descontento social en el país. En 1847 finaliza su segundo periodo presidencial y entrega el poder al vicepresidente de la República, Diego Bautista Urbaneja, de quien lo recibió el 1 de marzo de 1847 el nuevo presidente José Tadeo Monagas, y seguidamente Sublet se retira de la política activa, radicándose en Chaguaramas como terrateniente al cuidado del ganado vacuno que poseía. El 24 de enero de 1848 se produce un atentado en contra del Congreso en el que mueren varios diputados. Esto llamó la atención de Carlos Sublet, quien se alza en armas junto con el general José Antonio Páez. José Antonio Páez se había alzado el 4 de febrero de 1848 en Calabozo, proclamándose jefe de los ejércitos de operaciones encargados de restablecer la Constitución de la República. El 12 de marzo de 1848 se escenifica en Apure la batalla de los Araguatos, en donde Páez pierde. Carlos Sublet tiene que exiliarse a Colombia, estableciéndose en Santa Marta, en donde el gobierno colombiano le reconoce el grado militar de general, pagándole un sueldo mientras vive en esas tierras. Permanece en Colombia hasta 1858, cuando es llamado por el gobierno de Venezuela por parte del general Julián Castro, que lo preside para contener una revolución. En la próxima parte, seguimos hablando acerca de Carlos Sublet. Descubriendo a la pequeña Venecia, una visión de la historia de Venezuela, con Antonio Duarte. Descubriendo a la pequeña Venecia. Descubriendo a la pequeña Venecia.